Sin duda alguna, hablar del coloso de la colonia Doctores, hablar de la Arena México, es hablar de un inmueble ícono de la capital de la República Mexicana. 13 lustros, 65 años, 6 décadas y media. Son medidas cronológicas que hoy en día se enaltecen al mirar hacia atrás en este retrovisor de la historia y sobre todo al recordar de manera personal que mi papá, quien fue luchador profesional en la década de los 30, 40, 50, 60 y hasta los 70, estuvo en el cartel inaugural de la Arena Coliseo y también de la Arena México. Recordar sobre todo las decenas de miles de eventos deportivos que se han suscitado en este inmueble, en esta colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, sin duda alguna nos lleva a recorrer no solo eventos luchísticos que son preponderantes, y por eso la Arena México es la catedral de la lucha libre mexicana. Aquí han caído más de 100 máscaras, aquí han sido cientos de miles, millones de espectadores los que han abarrotado este inmueble de 11,000 metros cuadrados. Hoy en día, cuando repasamos precisamente la historia de este recinto, un recinto sagrado para el deporte, para el espectáculo, para la cultura, pero también para la política. Aquí se han presentado los más importantes gladiadores, artistas, mujeres y hombres que han abarrotado los casi 17,000 espacios que hay para la asistencia del público. Eventos políticos, sindicales, eventos artísticos, religiosos, y también hay algo muy importante que se ha sucedido aquí en este ring sagrado de la Arena México, y son los Juegos Olímpicos de México 1968, donde el boxeo se cubrió de gloria. Aquí México obtuvo 2 medallas de oro y 2 medallas de bronce. Los puños, por supuesto, de Antonio Roldán, de Ricardo Delgado, se cubrieron del primer lugar de la medalla de oro, pero también Joaquín Rocha y Agustín Zaragoza ganaron sendas medallas de bronce. De las 9 medallas que México obtuvo en México 68, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce, aquí se ganaron 4 preseas. Incontables triunfos en otras categorías, por lo que este inmueble pues no solo es una instalación que ha servido al tema de la lucha, al espectáculo, a los eventos públicos, privados también, sino también al olimpismo mexicano. Y dentro de este contexto yo recuerdo muchas de las anécdotas que me platicó mi papá, quien con el nombre de Bobby Bonales estuviera participando en este cartel inaugural, acompañando en la lucha estrella a Blue Demon, al Santo, al médico asesino, a Rolando Vera. Estuvo también rompiendo una botella de champán Firpo Segura, y una incontable camada de estelaristas quienes ubicaron no solo que se estaba inaugurando un recinto fundamental que competía en ese entonces con el Auditorio Nacional que estaba siendo construido en Paseo de la Reforma. Son muchas las anécdotas que me contó mi papá, no solo en esta lucha inaugural, sino sobre todo en 5 domingos consecutivos en donde lidió con el Santo y en donde terminara un máscara contra cabellera. Es aquí en este recinto en donde mi abuelo, Daniel Aceves Cano, vio por primera vez luchar a mi papá. Y la narrativa siempre emocionada por parte de él es que se sentía muy orgulloso que su papá lo hubiera visto luchar aquí, y que él a la vez le presumía a la gente que estaba a su alrededor que quien estaba luchando era su hijo. Es por ello que año con año se ha ido entregando la Copa Bobby Bonales en el entorno de lo que significa reconocer a estos elementos históricos, mujeres y hombres, promotores y articuladores del deporte de la lucha libre, en la conmemoración de esta Arena México. El 27 de abril de 1956 se volvió una efeméride que ha ido acompañando a la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, pero que ha impulsado a diversas generaciones a tener un contacto con la lucha libre. Y antes de tiempos pandémicos como los que estamos viviendo, era un sinnúmero de visitantes de diversos países los que acompañaban como el tour obligado para conocer la ciudad capital,
el tema de la lucha libre mexicana. Veíamos, reitero, cientos de extranjeros, de extranjeras aquí disfrutando de este espectáculo y generando un entorno social favorable, sobre todo porque son incuantificables los empleos directos e indirectos que se generan de la lucha libre mexicana. No solo son estos actores sociales representados en nuestras luchadoras y luchadores, los promotores, los entrenadores, sino también los vendedores de los diversos artículos, ya sea alimenticios o aquellos que tienen que ver con el argot y con el folclore de la lucha libre. Este recinto, que tiene un mural de 2 a 3 caídas, que se vuelve hoy por hoy el único de su tipo en el planeta, y que enarbola no solo la secuencia de la lucha libre, de la historia del hombre, sino también conmemora en mucho el significado de la lucha libre para nuestro país y para nuestra sociedad. En síntesis, hablar de la Arena México es hablar de la historia, de la pasión, de la alegría, también de un fenómeno sociológico tan importante como es la lucha libre, pero por encima de todo, es hablar de este orgullo de la mexicanidad, es hablar de la familia de don Salvador Lutterot, es hablar de lo que fuera la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre. En sí, es hablar de deporte, de cultura, de sociología, es hablar de la pasión que tenemos por ser mexicanos. Sobre todo la narrativa de mi papá previo a lo que fue la emoción de estar en el coloso de la Colonia Doctores en la función inaugural, es que todos buscaban ser tomados en cuenta. Por supuesto, había un grupo de luchadores, cientos de ellos, que buscaban ese honor, evidentemente acompañando en la lucha estrella a quienes ya eran no solo la atracción más importante de la taquilla, sino también íconos de la lucha libre mexicana, como 2 grandes enmascarados como Blue Demon y el Santo, pero también el Médico Asesino y lo que era Rolando Vera, lo que era Firpo Segura, y todos aquellos que estaban a través de décadas anteriores ya buscando su papel estelarista, ganándose ese lugar en las funciones, no solo aquí en la Arena México, sino las que se daban en Puebla, en Guadalajara, Allende las Fronteras, en Morelos, etc. Luchadores que tuvieron, al igual que hoy, una vida compleja, difícil. Es una profesión que sin duda alguna es de alto riesgo y en donde tenían que viajar todas las semanas, tener evidentemente en esos tiempos pues recorridos por carreteras totalmente inseguras, y que pues son múltiples las anécdotas de sus accidentes, de sus enfermedades, de sus lesiones, es decir, de una profesión que ganaba por supuesto la pasión y el querer ser por encima de las dificultades que ofrecía, y en donde había una gran resiliencia por parte de ellos. Pero todo esto se conjuntaba porque había ya un lugar en el cartel inaugural de la Arena México. Ya lo había habido en la Arena Coliseo, pero por eso yo creo que el nerviosismo y sobre todo la expectativa, no solo de dar lo mejor de sí en el combate que tenía previsto, sino fundamentalmente el ser parte de ese estelarismo durante las siguientes semanas, meses y años. Y fue algo que aconteció con Bobby Bonales. Los encuentros, y fue durante varios años una rivalidad muy trascendente, y cuando Bobby Bonales fue campeón mundial welter fue precisamente derrotando al Santo, ese ícono del cinturón de campeonato mundial. Fue precisamente dentro del entorno de esa rivalidad que se fue gestando en esta arena, en la Arena México, y en donde en muchas ocasiones los que han narrado estos episodios significan que por 5 domingos consecutivos la lucha estrella fue la misma: Santo contra Bobby Bonales, y que tuvo que terminar pues después de 2 victorias y 2 derrotas por una apuesta de máscara cabellera. En esa ocasión, por supuesto, el Santo conservó la máscara, Bobby Bonales perdió la cabellera, pero fue parte precisamente de este seguimiento de un inmueble que había sido la Arena Modelo, y que ya convertida en Arena México pues se significaba como un polo de atracción,
de entretenimiento, pero sobre todo de generación de muchos empleos, pero de muchos entusiasmos aquí en la capital de México. Pues a la usanza de lo que pasó años y décadas posteriores, en donde han habido eventos en esta Arena México, en donde miles y miles de aficionados quedan afuera del recinto y que se tienen que instalar pantallas. En ese entonces pues los avances tecnológicos no eran equiparables, pero estaban todas las localidades, más de 17,000 vendidas para esta inauguración. Y sobre todo el gusto que él tuvo, que sin saberlo en ese público estaba Daniel Aceves Cano, que como su papá se había colado. En ese entonces era inspector de Correos de México y se había instalado no en un lugar sino en un pasillo para ver a su hijo. Esto lo supo él posteriormente, él no tenía conocimiento que iba a estar su papá y esto yo creo que le emocionó posteriormente. Yo tuve una convivencia muy plena con mis tías, con las hermanas de mi papá que desafortunadamente ya han fallecido, y ellas recordaban siempre ese momento, sobre todo porque mi tía Tarsi y mi tía Sirenia pues eran parte de ese entusiasmo. Ellos venían pues de una serie de dificultades económicas muy graves y entonces saber que su hermano mayor tenía esta representatividad, este éxito, esta admiración, y en ese entonces pues los luchadores era equiparable a los futbolistas de hoy en día. Eran personas muy conocidas, muy reconocidas, muy admiradas, y en su entorno social pues por supuesto tenían un estatus que les hacía diferentes. Entonces toda esta magia de la conmemoración a 65 años de la Arena México impacta todas esas vivencias. Muchas de las personas que ahí estuvieron pues desafortunadamente ya se adelantaron en el camino de la vida, pero muchos de sus descendientes, como es mi caso, lo seguimos viviendo a través de sus ojos, a través de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus narrativas, y es por eso que esta conmemoración se hace icónica precisamente por hacer un recorrido histórico en donde el deporte de la lucha ha sido fundamental, pero en donde también el alcance ha sido en otros quehaceres humanos. Pues sobre todo yo me acuerdo que el ritual comenzaba en muchas ocasiones, desde que en esos baúles de los años 40 y 50 de piel café, generalmente todos, incorporaban sus botas, su capa, todo lo que correspondía a su indumentaria, a su calzón, a las calcetas, a los vendajes, la toalla, el jabón, etc. Era un ritual que yo desde niño pude ubicar, y yo cuando tenía 4, casi 5 años lo vine a ver a la Arena México. Estoy hablando ya del año 68 aproximadamente, y una anécdota que yo recuerdo con mucha claridad es que lo tiraron del ring y yo me le escapé a mi mamá y me acerqué a estos lugares, a estos espacios, a tratar de levantarlo. Él inmediatamente se alarmó de que yo estuviera ahí y me pidió que me reintegrara con mi mamá. Pero esa escena la tengo muy clara, porque uno como niño reaccionas queriendo ayudar a tu papá que lo habían tirado del ring. Entonces sí creo que ese ritual que yo veía desde que organizaban su baúl, su maleta para ir a las luchas, era parte de un escenario en donde ya después pues regresaba a la medianoche, o en algunas ocasiones pues uno ya lo veía hasta el otro día, en algunos casos con heridas, con algún corte en la ceja, con un corte en la frente, raspones en los brazos. Y ya cuando yo era niño, era joven, pues él estaba ya de salida en su etapa como luchador. Ya seguramente él tenía la edad que hoy tengo, cuando yo tenía alrededor de 5, 7, 8 años. Él habría tenido entre 55 y 56 años. Entonces ya la etapa que me tocó vivir con él como niño ya fue mucho menos intensa que la que él tuvo durante 4 décadas, en donde en promedio luchaba de 2 a 3 veces a la semana en diferentes plazas. Entonces no se podría entender la vida de Bobby Bonales o la vida de las grandes luminarias de la lucha sin considerar la Arena México. Este catálogo de estrellas
que por aquí han hecho no solo su historia, sino también han generado los mecanismos de subsistencia, porque al fin y al cabo la lucha profesional pues también ha consolidado pues no solo un ingreso familiar, sino también un ingreso personal que ha sido parte de este profesionalismo. Sí, sin duda alguna que yo quise ser luchador de carácter profesional por lo que vi desde niño con mi papá, e inicié deportivamente en el Deportivo Guelatao, que está ubicado en la Lagunilla de la Ciudad de México, un barrio bravo, un barrio histórico. Y sobre todo la vivencia que tuve junto con mi hermano es que queríamos ser luchadores, pero como mi papá. Pero cuando llegamos ahí al Deportivo Guelatao no había un ring, no había capas, máscaras, sino que había un proceso de entrenamiento para la lucha olímpica, una que también nos apasionó. Entonces yo creo que si no ha habido ese incentivo por parte de querer imitar los pasos de mi papá en la lucha, difícilmente hubiera yo llegado a la lucha olímpica y sobre todo al estilo grecorromano, que es donde yo participé durante 14, casi 15 años. Pude, a través de mi participación, ser medallista centroamericano y del Caribe, panamericano, campeón mundial juvenil, subcampeón olímpico, y actualmente me siento muy satisfecho de ser la única persona que tiene 3 premios nacionales del deporte en las 3 categorías que se incorporan no solo al resultado deportivo, a la trayectoria, pero también al fomento y a la protección del deporte. Y en este episodio uno no podría entenderse sin haber transitado con ese entusiasmo por la lucha libre. Años posteriores me di el gusto de ser luchador enmascarado. Pude participar con elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre como parte de esa afinidad de lo que fue mi papá. Lamentablemente él ya no lo vio. No sé si lo hubiera satisfecho o no, pero al fin y al cabo ese homenaje que pude hacer entre 2 y 3 años de estar participando es algo que te hace comprender la dificultad de la lucha libre, pero sobre todo la grandeza de las luchadoras y los luchadores que durante varias generaciones pues han hecho de este país que sea un fenómeno social importante, trascendente, y que eso permita tener el reconocimiento que hoy tiene la lucha libre a nivel internacional. Creo que la adrenalina, la emoción, la pasión para ser luchadora, ser luchador, tiene que ver con una alta autoestima, tiene que ver con un capítulo de resiliencia, con capacidades físicas y mentales para sobreponerte a la preparación para ser luchador. No cualquiera puede serlo, tiene que haber un espíritu, tienen que haber condiciones físicas, biopsicosociales que acompañen y nutran la pasión por la lucha libre. No solo es de querer, sino también es de poder. Y la adrenalina, toda la emoción que tienen los luchadores y las luchadoras al desfilar por las escaleras para bajar al cuadrilátero, para bajar a esta superficie de 36 metros cuadrados, yo creo que es inequiparable. Sobre todo porque solo quienes han vivido esa emoción saben que los entrenamientos, que las lesiones, que los sinsabores valen la pena al fin y al cabo. Y en este episodio, cuando uno se imagina esta emoción que perciben, uno justifica plenamente el esfuerzo que realizan. Hoy por hoy, cuando se tiene la asistencia a una función de lucha libre, ve uno la alegría, la pasión de la gente, la propia admiración, pero también la adrenalina de los luchadores, que tuvieron que haberse entrenado mucho tiempo previo a cada edición, porque las lesiones son constantes. Han habido muchas personas que desafortunadamente han perdido la vida y es un deporte de alto riesgo. Tú sabes cuándo luchas, pero no cuándo te retiras. E invariablemente un factor que siempre ha preocupado y ocupado pues es la desatención médica que tienen los luchadores una vez que dejan de ser activos.
Entonces son muchas las reflexiones que se generan, pero hoy por hoy, ante la pregunta de lo que pueden experimentar las luchadoras y los luchadores al subirse al ring de la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, es como justificar en parte o en mucho su propia existencia. Pues la recordación no es exacta. Evidentemente uno puede ubicar las fotografías de antaño. No había la estructura que hoy existe o esta rampa para acceder al ring. Era un ring al centro que pues lo vivimos durante décadas. Pero la esencia, creo que a pesar de la tecnología, ha seguido viviendo. Mi recordación es solo ver un ring, ver algunos luchadores. Tengo imágenes claras de ese entonces, flashazos de cuando yo me bajé al ring. Seguramente he de haber estado en una fila 15, 20 por lo que calculo, y mi acceso al ring pues fue rápido. Entonces creo que a pesar de que haya hoy pantallas, de que haya una rampa, de que hayan cambios significativos en la estructura, de que se hayan seguido solidificando las estructuras, sobre todo en una zona sísmica como la que vivimos en la Ciudad de México, es parte de ese reforzamiento de esta historia. Hoy en día hablar de la Arena México es hablar de esos recuerdos que son en algunos aspectos nítidos, en algunos otros frágiles en la propia recordación como un niño, pero sin duda alguna cada vez que se asiste a la Arena México uno llega de una forma y te vas de manera diferente. La Arena México significa no solo un aspecto histórico en lo familiar, sino también en lo personal. Aquí en la Arena México también, cuando fui medallista, se me hizo un homenaje que aprecio mucho, y que fuera en el mes de septiembre, con base a una de las conmemoraciones del Consejo Mundial de Lucha Libre en 1984. El ingresar cada vez a este inmueble te hace una serie de recordaciones que además valoras de manera diferente, porque al paso de la edad, al paso de que se va extinguiendo nuestra vida, pues tienes reflexiones y memorias que acentúas en aspectos muy valiosos. Siempre voy a reconocer que la Arena México fue parte de la historia de mi familia, de mi papá, de mi abuelo, de mis tías, de mi mamá, de mis hermanos, y que sobre todo ese capítulo entrañable va ligado al reconocimiento de una historia y de personas que fueron visionarias para hacer posible este esfuerzo. Cuando vemos la vida de don Salvador Lutherot, sin duda alguna vemos la vida de un visionario, de un empresario que ubicó la posibilidad de tener en la lucha libre de manera esencial un producto bastante vendible y que sin duda alguna trascendió no solo a través del cine, a través de las publicaciones, pero también a través de la sociología de los mexicanos. Hoy en día hablar de la Arena México cuando transito por sus pasillos es hablar de una nostalgia festiva, es hablar de lo que aquí se ha gritado, de lo que aquí se ha vivido, de las tristezas, de las alegrías. En mí puede mucho la recordación de los Juegos Olímpicos, de mis 4 compañeros medallistas que somos entrañables amigos, los boxeadores que aquí ganaron sus medallas. En sí tiene un significado muy amplio, y que actualmente con Salvador Lutherot, quien está manejando los destinos de esta empresa, con Gala, con todo este equipo de trabajo, pues yo creo que hay una resiliencia muy importante por el tema pandémico que se ha vivido. Creo que si no existiera esta fortaleza histórica, hoy estaríamos hablando ya de la inexistencia de la Arena México o del Consejo Mundial de Lucha Libre. Creo que esa historia se ha ratificado con ellos. Han enfrentado una epidemia como la influenza H1N1, hoy el COVID-19, y creo que se ha puesto a prueba de manera muy importante pues también asedios políticos, como por ejemplo cuando se construyó y se prohibió la entrada de niños con el regente de la ciudad en ese entonces. Entonces son muchas historias
historias complejas, algunas alegres otras, pero al fin y al cabo, hoy por hoy, la Arena México sigue siendo parte fundamental de la historia de nuestro país y de la ciudad capital. Las vivencias de mi papá fueron múltiples. Él estuvo en un orfanatorio en la colonia Merced y su vida fue muy compleja, muy difícil. Él nació en medio de la Revolución Mexicana. Mi abuela le mutilaron 2 dedos en un momento revolucionario, entonces tuvieron problemas sociales muy amplios, de pobreza, de dificultad social. Entonces él, cuando determinó ser luchador o boxeador en el colegio de policía, pues tuvo la posibilidad de ir trascendiendo con muchas dificultades. Primero pues ganando peso corporal, después aprendiendo las propias técnicas, etcétera, etcétera, y se fue encontrando personas que le orientaron en su momento. Entonces él me platicaba que pues luchar en la Arena México, en la Arena Coliseo, pues era glorioso, porque pues había vestidores, había por lo menos algún servicio médico, pero en las giras que realizaban al interior del país, muchas veces cuando él era rudo, pues fue agredido hasta por soldados que una vez le abrieron la cabeza de un culatazo, ¿no? Porque estaban dentro de una lucha y al caer fuera del ring era agredido. Entonces se vivieron muchos momentos difíciles, estos viajes en donde tuvieran accidentes automovilísticos y quedaban abandonados muchas horas o muchos días. Entonces son vidas complejas que al fin y al cabo supieron ir sorteando, supieron ir enalteciendo las propias posibilidades de conformarse como luchadores profesionales de una gran valía, de un gran ejemplo, y que al fin y al cabo, cuando cuidaban su cuerpo, se bronceaban, se entrenaban, trataban de nutrirse, era para presentarse ante el público de la mejor manera. Yo creo que ese profesionalismo hoy en día se tiene que retomar. Personas que pues vivían al día, porque ninguna de las estrellas en ese entonces, excepto 2 o 3, pues tenían ingresos suficientes como para poder solo dedicarse a la lucha. Él comerciaba con electrodomésticos, después junto con mi mamá arreglaba radios y televisiones. Y esa es la vida real que hoy en día muchas luchadoras y luchadores están realizando. Además de esta gran profesión, tienen que someterse al estrés de obtener recursos para ellos y para sus familias a través de otras actividades. Entonces, por eso nuestro reconocimiento siempre a lo que es la posibilidad de poder tener un reconocimiento a quienes se animan y son parte de este gran deporte espectáculo o de este espectáculo deportivo, como bien se le quiera llamar. Hoy en día una luchadora, un luchador es sinónimo de resiliencia, de pasión, de disciplina, de constancia, de perseverancia. Es como la interpretación de sobreponernos a las propias dificultades, a los golpes de la vida, a las frustraciones pasajeras, a los fracasos que se presentan y que son parte de la existencia. Una luchadora, un luchador hoy por hoy de carácter profesional significan en un tiempo pandémico un ejemplo muy importante para reinvertirte, para sobreponerte y para sobre todo dignificar una de las profesiones más complejas dentro del deporte profesional y que hoy por hoy ha estado bajo asedio en un tiempo pandémico, pero que sin duda alguna renacerá como ha renacido en otras circunstancias. Es muy importante que el Heraldo de México, a través de sus diversas plataformas, en conjunción con el Consejo Mundial de Lucha Libre, con la Arena México, estén conmemorando estos 13 lustros, estos 65 años de haberse inaugurado un ícono inmobiliario como es la Arena México. Hoy en día no podríamos entender muchas historias, no solo de la lucha, del arte, de la cultura, del espectáculo, de la política, del movimiento olímpico, sin referirnos invariablemente a la Arena México. Por eso un saludo muy afectuoso y muy cariñoso a quienes hacen posible por parte del Heraldo de México este esfuerzo y a quienes siguen precisamente
estos pensamientos y estos sentimientos que tienen que ver con la historia, sí, pero también con el presente y con el futuro.